Bueno, mucho gusto. Estamos aquí con el candidato Giovanni Reyes. Un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Este espacio está dedicado a los deportes, así que vamos a platicar un poquito de una de las cosas que apasiona tanto a los guatemaltecos. Y no hablo específicamente de un deporte, sino en general creo que de la recreación. Sí. Siempre vemos a la gente caminando, corriendo, andando en bici. Así que vamos a hablar de eso un poquito. Arrancamos preguntándole algún deporte que practique en la actualidad, pese al poco tiempo que tiene seguramente por sus ocupaciones. No, prácticamente no, pero le cuento que, bueno, primero déjeme decirle que muchas gracias por esta oportunidad. Sé que la intención es conocer otras facetas de los candidatos y yo lo agradezco. Primero, ¿no? Segundo, yo diría que el deporte es un medio que nos permite muchas ventajas. Nos permite una superación nuestra, una competencia con nosotros mismos e ir superando nuestras limitaciones, lo cual podría ser una definición, digamos, de desarrollo. Nos permite tener los valores de jugar en equipo, somos un equipo para la cuestión del deporte. Tercero, nos permite, además de las oportunidades, ir generando actividad que haga una formación integral en nuestros muchachos, en lugar de integrar, en el peor de los casos, pandillas y maras y este grupo de muchachos que pueden caer rápidamente en droga y delincuencia. Correcto. Y digamos usted, por ejemplo, era de las típicas niños de hacer chamuscas, por ejemplo, jugando fútbol, ¿se recuerda? Sí, claro, por supuesto que sí. Pero me recuerdo que de una manera un poquito más formal jugábamos fútbol, digamos, en el callejón, digamos, en la calle, ¿no? Íbamos a jugar fútbol también a los campos. Me recuerdo ir al Campo Marte. En la escuela teníamos que hacer gimnasia y deporte también. Pero le digo, finalizando la parte de la primaria, digamos, durante la secundaria, sí jugué en la Liga Infantil Béisbol. En la Liga Infantil Béisbol. Un deporte que me parecía muy interesante, me parece muy interesante. Es como juegan dos entrenadores un ajedrez, ¿verdad? Pero juegan con piezas en vivo. Entonces, cuando es un poquito más complejo el juego, ¿no? El pitcher, el catcher, cómo son las normas. Me llamó de niño siempre la atención que todos los deportes dependían de un horario, más que de un horario, de un tiempo cronológico. Digamos los 45 minutos del primer tiempo, 45 del segundo. En el béisbol no, claro, en el béisbol no, porque son 3 outs y los 3 outs se pueden tardar 4 horas o pueden salir en 5 minutos, digamos, 300 segundos, ¿no? Entonces eso me llamaba la atención. Yo jugaba, me recuerdo que era... ¿Qué posición tenía? Sí, yo jugaba normalmente tercera base. Jugaba tercera base, eventualmente jugaba catcher, nunca pude ser un pitcher o digamos yo quería ser algún día un buen pitcher o un buen shortstop, digamos, pero no tenía para eso. Entonces, tercera base recuerdo, primera base, esas eran las posiciones. Recuerdo que hubo un campeonato que tuve un reconocimiento por una cosa que yo nunca la soñé, ¿verdad? Que al final se fue dando. Fui el único niñito que nunca se ponchó. O sea, pasaba algo, me pegaba la pelota o base por bola o lo que pasaba, pero nunca me ponché en uno de los torneos nada más, ¿verdad? Pero bueno, eso básicamente. Perfecto. Y digamos, ahí leyendo un poco, usted vivió en los Estados Unidos. Sí. Y digamos que esa es su afición por el béisbol, es un país donde el deporte le dicen el deporte de rey. ¿Iba a ver alguna vez cuando tenía tiempo a partidos de béisbol en los estadios? Es un espectáculo, ¿verdad? Pues fíjese usted que la verdad es que sí. Y le tengo que confesar algo que a veces no sé si avergonzarme o no. En Guatemala el fútbol tiene más apreciación. Digamos, ir al Diamante Enrique Trapo Torreviarte es más extraño, digamos, más inusual, llamémosle, ¿no?
Fíjese que nunca he ido a ver un partido de fútbol. Nunca. Nunca, Ajá. nunca en mi vida. De repente tengo que verlo. Pero el estadio de Doroteo va mucho, ¿sí ha ido alguna vez? Aunque sea para algún concierto, Sí, para algo. no fui a concierto. Fui cuando estaba en la escuela primaria porque tuvimos que Ah. hacer un acto para un 15 de septiembre. Ah, bueno, por lo menos Estuvimos conoció el haciéndolo en la estadio. Gramía, ¿no? De veras. Ajá. Pero nunca lo he visto. Pero sí, partidos de béisbol en Estados Unidos, sí. ¿Y en el Trapo Torreviarte? También, Un montón de veces, también, ajá. varias veces. No demasiadas, pero Ajá. sí varias veces. Y sí, en el estadio en Estados Unidos. Por cierto que llevaba unos libros, ya a la octava entrada, que ya estaba medio aburrido. Además habían pantallas, ¿no? Entonces uno podía ver en la pantalla mejor de lo que podía estar viendo en el campo. En esos estadios hasta en los baños hay pantallas, ¿verdad? Estados Unidos piensan en todos los detalles, ¿verdad? Exactamente. Y digamos, Es una industria, ¿no? totalmente. Ya nos contaron ahí que a usted también le gustaba leer bastante. ¿Algún libro que haya leído usted de deportes? Que tenga así en su... Pues fíjese que durante bastante tiempo ahora no lo hago más que todo en el gimnasio por cuestiones de que no quiero, digamos, destruir lo de las meniscos y las rodillas, pero era trotar, me gustaba muchísimo, leí varios libros sobre técnicas de trotar, me gustaba mucho, estoy solo, como en la vida, manejando mi energía, manejando mis objetivos, me parecía muy, muy interesante. En la actualidad entonces La perseverancia. ¿va al gimnasio en la actualidad o Sí, corre? trato de ir al gimnasio, sobre todo en la elíptica, que evita el golpe en la columna y el golpe en las rodillas. Ok, sí, perfecto. muy bien, es muy interesante. Ok, y digamos, ya nos contó ahí que nunca ha ido al estadio a ver fútbol, ¿verdad? Todavía, porque de repente ahí se anima a ir a ver a la selección un día, ahí lo invitamos en el diario. Pero, digamos, si tuviera que ser crema rojo, digamos, que es la pregunta que le hacen a uno, ¿qué sería usted más, crema rojo o algún otro equipo de Guatemala? No, fíjese que nosotros en la casa, la tradición desde mi abuelo, mi papá, que los cremas. Cremas. Los cremas, no creo en los fanatismos, por ejemplo, los fanatismos Barça, Real Madrid, donde hay gente que hasta saca cuchillos. ¿Y ahí a quién le toda va el la Real cosa. Barça? Fíjese que yo tengo más la inclinación, le digo, digamos por los cremas, digamos uno asocia más al Real Madrid, Ajá. pero yo tengo información bastante clara de Naciones Unidas. Barcelona ayuda a UNICEF increíblemente, sobre todo cuando estaba Messi. Messi dio un año, tengo el dato de 22 millones de euros para UNICEF. UNICEF vive muy agradecida con Barcelona. Pues, Por los por ahí diría aportes. un poco su afinidad por esa parte humana que tuvo el club, Sí, digamos. digamos humana que tuvo el club. Ajá. Además, estaba la figura Messi y vino después lo de este mundial, lo de Argentina, todos estábamos caminando en el alambre y acabo de conocer a un hombre en esta misma lid, de un economista también y de Argentina. Y le digo, mira, te voy a decir esto, a ver si te suena. Messi, Dybala, Paredes, Montiel. Entonces me dice, son muchachos de la selección. Es el orden en que metieron los penales y que te dieron el lo título tiene tan mundial. presente. Sí. Ajá. Esos fueron los 4 muchachos. Sí. Y digamos que, bueno, ya de una vez usted tiró el recuerdo de este mundial. Lo disfrutó, o sea, pues al poco tiempo que tiene de ver partidos quizás, pero sí se sentó a ver la final, por ejemplo. Mire, estábamos en un evento de proselitismo en Chimaltenango y Ajá. el director de Chimaltenango estaba muy enojado Ajá. porque era el 18 de diciembre. Estábamos en ujú. un evento organizativo y entonces un hombre había llevado un televisor y ahí Ajá. estaban los hombres Ajá. y las señoras indígenas, la mayor parte con sus niños. Entonces este coordinador de Chimaltenango estaba extremadamente furioso, pero de veras para que lo torearan. Ajá. Y entonces me dice, no hombre, se llama por teléfono, haceme la campaña, venite, que no sé qué. Y entonces estaba llamando a un amigo de él. Llegó el amigo, sacó de una caja, yo no entendía qué pasaba, se pone crema y todo, se hace un payaso y comienza a entretener a los niños. Ajá. Y entonces se fueron a tiempo extra. Y entonces el tipo en un arranque de indignación, ¿no? Me dice, por la gran mierda, dice, estos argentinos, ¿por qué no aguantaron el 2-0? Ya se hubiera terminado esto, ya estuviéramos nosotros en nuestra actividad. Ajá. Entonces ahí se fueron a los penales, todos lo sabemos. Buena anécdota. Y justamente hablando de usted mencionó ya a Messi, en el plano individual, digamos, ¿usted a qué deportista admiró, bueno, en su juventud o ahora? ¿Qué deportista, dice usted, mis respetos, o lo ha inspirado?
Mire, hay varios, Ujú, hay varios y hay varias decepciones. Digamos, Lars Armstrong es una decepción con la cuestión del ciclismo, los 7 títulos del Tour de Francia, creo que esa es una gran decepción. Pero hay varios que a uno le enseñan. ujú, Mateo Flores. ujú, Mateo Flores, un hombre que se venía de Misco caminando y después corriendo y que por lo que tengo entendido era dependiente de una farmacia. Me parece un ejemplo. Ganó Boston, la maratón ujú, de Boston, sin nada pues. Y ujú, todavía en Guatemala las cosas son nada porque los directivos otra vez, mire, tenemos desafortunadamente esa cultura, la cultura del salón. Valgo por lo que aparento, no valgo por lo que hago. ujú. Entonces yo creo que eso nos afecta a Mateo Flores, eh, Doroteo, ¿cómo se llama? Palacios Flores, que era de Teodoro Palacios Salto, Flores, Teodoro ajá. Palacios Flores, que era de Ujú. Salto. A él no lo recuerdo todavía tan bien, Mateo Flores porque es más popular. Este muchacho, ¿cómo se llama? Barrondo, ujú. Barrondo. Barrondo, Ujú, de nuestra única medalla olímpica. Creo que hay varios. Y si me permite, valga el comercial, pero es la verdad, es la ajá. verdad. Quien va de candidato a diputado por la metropolitana en la segunda casilla se llama Eric Spiegler. Eric Spiegler acaba de ganar a nivel mundial el Ultraman, Ujú. que es bicicleta, nado Y correr. y Ujú. carrera, 500 kilómetros o Pues 250 es una kilómetros. prueba Sí, extrema, ¿verdad? sí, el Ultraman, él lo Ajá. ganó hace no más de un mes a Ajá. nivel internacional. Yo creo que también es increíble, ¿no? Jugadores a otro nivel, hay muchos, si me permite. Por Ujú, ejemplo, Karpov en el ajedrez y Kasparov. ujú, Kasparov a los 22 años gana el campeón más joven de ajedrez en toda la historia del ajedrez. Kasparov en 1996 le gana a una máquina tonta, pero que sabe jugar ajedrez, Deep Blue, en ujú. 1996. Primer juego lo perdió, lo ganó la máquina, segundo juego lo ganó la máquina, tercero juego ya lo empató, cuarto, quinto, sexto y séptimo juego, si tengo entendido bien, lo gana Kasparov. O sea, para ganarle a una máquina, la belleza de la precisión en la lógica del Ujú. ajedrez. Tiene que rozar la exactitud de un computador. Y usted es como muy apasionado por el ajedrez, por ejemplo, esas tremendas historias que Kasparov, Bobby Fischer, o sea, hay varias Sí, historias Fischer un que, poco temperamental, ¿no? ajá, que al Pero final está también tuvo, Magnum Carlsen, ¿no? ujú. El campeón actual. Perdóneme, le interrumpí. No, no, y que incluso, ¿verdad? Tiene que ver hasta con, hasta había relaciones políticas entre esas rivalidades, Sí, ¿verdad? Dentro de la claro que misma Unión sí. Soviética o los Estados Unidos contra la Unión Soviética. Bueno, Bobby Fischer que termina medio peleando con todo el mundo y creo que murió en Finlandia. Muy, muy triste su final, Ujú, alcoholizado, tengo ujú, entendido, un hombre que jugaba ajedrez de una manera innovadora, pero que no quiso sostener su título ante Karpov. En ujú. 2 ocasiones, entonces se lo quitó la Federación Internacional. Y sabe que, bueno, uno de estos ajedrecistas en algún momento se juntó con Guardiola, que es el gran entrenador del fútbol, Ujú. que se le habla hasta, reconoce como revolucionario de los sistemas de juego y entre sus anécdotas en uno de sus libros, él cuenta que tuvo reunión con, creo que era con Kasparov, que incluso coincidieron en Nueva York viviendo un tiempo y, bueno, interesante, ¿verdad? Como el fútbol, deporte colectivo, pudiera juntarse con el ajedrez, ¿verdad? Que al final de cuentas es, la estrategia es como algo elemental hasta para la vida, ¿verdad? Absolutamente, le tomo la palabra. El ajedrez, digamos, en una primera perspectiva, en una primera aproximación, es el modelo de una batalla, digamos, pero realmente es el modelo de la vida. Hay que tener objetivos, hay que tener una estrategia. Cambiar de estrategia constantemente implica grandes costos. Lo operativo es válido en la medida que responde a la estrategia y es como la vida, los Ujú, obstáculos que vamos superando en la vida que requieren dedicación, estrategia, movimientos operativos y perseverancia, ujú, constancia, constancia. A ujú, mí me parece un juego muy aleccionador. Además es la expresión de ujú. la lógica, y la lógica en la vida está presente en todo, pues. Ujú, perfecto, así que sí, interesante el ajedrez para dar cátedras, ¿verdad? O sea, honestamente, ¿verdad? Sí, Ojalá yo, que fuera un deporte que se popularizara, que en realidad es una tabla y tiempo, ¿verdad? Una banca y a jugar, ¿verdad? Eso tampoco es algo tan y las complejo, ¿verdad? piezas, ¿no? Las Sí, piezas, tal vez ujú, le digo mi ayuda porque en la universidad yo doy el curso de que es la teoría de la transacción humana matemáticamente concebida,
que se llama teoría de juegos. Perfecto, ajá, interesante, así que está. Pero no es teoría del ajedrez ni damas chinas, Sí, pues, no, sino teoría que de juegos en las transacciones donde pueden ser empresas, países, etcétera, ¿no? Ujú. Perfecto, y bueno, ya para ir cerrando, enfocándonos, digamos, en su plan de trabajo y relacionado a deporte, ¿cuáles serían como sus ejes, digamos, o hacia dónde orientaría su plan en función del deporte? Mire, yo creo que el deporte y la cultura son grandes oxigenaciones que están más allá de la técnica austera, a veces aburrida, y de la parte científica. La parte del deporte y de la cultura pueden abrir grandes espacios creativos de perseverancia, de formación de los estudiantes. Sueño en eso, sueño en que podemos llevar a cabo una reforma educativa. Se la digo muy rápidamente. Que los muchachitos aprendan la cultura general que aprendan en el lenguaje aborigen, digamos, o indígena de ellos hasta cierto punto, pero que también aprendan una cuestión de deporte, que también aprendan una cuestión de un instrumento. En la casa yo me recuerdo a mi papá insistiendo y decía, un instrumento, un deporte, un lenguaje. Entonces, digamos, una revolución o una reforma en ese sentido, niños que puedan, digamos, conocer las partes de seguridad y salud, porque lo que queremos es evitar que se enfermen y lleguen a los hospitales. Ahí nos ayuda la cuestión de agua potable, por ejemplo. Y esto nos recuerda que un ser humano para vivir necesita 5 A's: agua, aire, alimento, abrigo y afecto. Entonces eso, pero que también el niño conociera algunas nociones de administración, de economía, de emprendimiento, que conociera algunas nociones de inglés. Mire, la reforma educativa es indispensable, educación, educación, educación. Nunca se hablará, digamos, innecesariamente de la importancia de la educación. También tratando, dignificando a los maestros, pero haciendo que los maestros también nos contribuyan al desarrollo del país, etcétera. De manera que sí, es una parte absolutamente vital. Hay un ministerio de eso. Y sueño con que de presidente cada ministro nos hace llegar en 3 semanas un plan de contingencia del ministerio. Objetivos, programas, presupuestos, agenda de impacto inmediato. Entonces me dices qué resultados vas a tener en 3, en 4 meses, en 5 meses, en 6 meses. Entonces, planes de contingencia semestrales, que va a discutir el presidente con cada uno de los ministros uno a uno con los gabinetes ministeriales. Y eso se transforma en un cuadro de mando integral, que es un asunto administrativo, un instrumento administrativo para llevar a cabo las funciones y la evaluación de la cuestión del presupuesto, de los recursos públicos y combatiendo la corrupción en todo momento. Y amarrando lo que usted dice al final, ¿verdad? Combatiendo la corrupción. Y usted mencionó hace unos minutos, ¿verdad? El tema de los dirigentes deportivos. Y así va la última pregunta. ¿Cómo sería, digamos, su relación? Pese a que son instituciones que tienen cierta autonomía, al menos en decisión, porque al final de cuentas dependen de un presupuesto del Estado, ¿verdad? ¿Cómo intentaría integrar, digamos, con CAG, con Comité Olímpico? Mire, cuando uno ve que por problemas burocráticos del Comité Olímpico Nacional, tengo entendido, los muchachos clasificaron pero no van a ir, me parece un desastre. Realmente eso me parece lacerante. Es decir, que nosotros cumplimos con lo que es más difícil y con lo que la burocracia tendría que hacer no cumplimos. Me entran ideas temerarias, temerarias, que se me podría venir el mundo encima. ¿Por qué no pensar en que durante un par de meses podemos intervenir la Confederación? ¿Por qué no hacemos que, como se van en categoría A y tienen gastos de super, ultra, mega, turbo lujo para principitos, los dirigentes? Los medios tienen la segunda categoría. Y los que de verdaderamente son la razón de ser, que son los deportistas, van con $20 diarios. ¿Por qué no cambiamos la cosa? A ver, vamos a poner a los verdaderos, a los deportistas que son el alma y el nervio de esto en la primera categoría. A estos pongamos en la tercera y a los medios que se queden por ahí. Claro, habría, digamos, un problema porque la gente en mucho de la cultura guatemalteca quiere disfrutar de la riqueza creada, pero no crear riqueza a través, con mucho, del esfuerzo y del trabajo. Perfecto, así que bueno, con esa reflexión entonces cerramos, ahí es para escuchar, ¿verdad? Para analizar, y esa es la intención de este espacio, ¿verdad? Hablar de deportes, de su plan, de sus gustos, y hablamos ahí desde ajedrez hasta fútbol, así que de todo un poquito, así que un gusto y éxitos en lo que queda aquí al resto del camino hacia el 25 de junio. Muchas gracias, claro que sí, muchas gracias, muy gentil y muy amable.